Anda, no os había visto. Ahí estáis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Manía. Hoy os voy a contar una historia interesante sobre un caso judicial. Un caso que empezó en la pequeña ciudad de Girona, en España, y acabó trascendiendo a nivel europeo. ¡Vamos allá! Los dos protagonistas en este caso, Pedro Miguel y Cosme, residen en Girona y Banyoles, respectivamente. La primera ciudad mencionada, Girona, recibió años después, el 13 de septiembre de 2007, la visita de los Reyes de España. Durante la visita, los dos catalanes quemaron una fotografía boca abajo de los Reyes en una concentración en una plaza. Iban con la cara tapada. Le quemaron con una antorcha. Se quejaban de los Borbones y de la ocupación a la comunidad catalana por estos. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que los acusados lo hacían con una intención de tildar a la dinastía borbónica de ocupantes de la comunidad autónoma catalana. Decían que podías manifestar tu rechazo a la monarquía sin necesidad de quemar una foto boca abajo. Tanto es así que impuso a los demandantes, como autores de un delito de injurias contra la corona, una pena de 15 meses de prisión, inhabilitación de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago por mitad de las costas. Como no tenían delitos previos, se decidió imponer una multa de 2.700 euros sustitutiva de la pena de prisión a cada uno de ellos. Eso sí, en caso de impago de la multa, los demandantes irían a prisión. La Audiencia Nacional confirmó la sentencia el 5 de diciembre de 2008, diciendo que si se insultase al rey en otro contexto no pasaría nada. Pero como lo hacen cuando está ejerciendo sus funciones, sí se aplica esta protección especial. Y es que esta protección que le da la vemos reflejada en el artículo 490 del Código Penal, la cual trata del delito de injuria contra la corona. Decían que habían sobrepasado los límites de los derechos de la libertad de opinión y expresión. Como la cosa se puso seria, los demandantes pagaron la multa, pero presentaron un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, diciendo que se habían vulnerado sus derechos de libertad de expresión y opinión. En 2015, el Constitucional les volvió a negar la razón. Decían que quemar esa foto en ese contexto no era ofensivo, sino que también exaltaba el odio y a la violencia contra la monarquía. Para que nadie se despiste, os cuento qué artículos entran en juego. Empecemos por los artículos de la Constitución española. Vemos el artículo 16.1, que trata sobre la libertad ideológica y religiosa, así como del culto de individuos y comunidades. Luego también vemos el artículo 20, en el cual se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir ideas, opiniones, no pudiéndose restringir mediante ningún tipo de censura previa. Estas limitaciones tienen su límite en el respeto a los derechos recogidos en esta Constitución, como el honor, intimidad, propia imagen. Seguimos con el artículo 56.1, que dice que el rey es el jefe de Estado y modera todo y ejerce sus funciones atribuidas por la Constitución y la ley. ¿Entendido? ¡Genial! Pasemos ahora al Código Penal. El primer artículo que vemos aquí es el 208 y nos cuenta que se considera injuria a la acción que lesiona la dignidad de otra persona y que solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza sean tenidas en el concepto público por graves. Por otro lado, tenemos el artículo 209 que nos dice que las injurias graves hechas con publicidad, es decir, públicamente, se castigarán con cárcel.
Ante todo esto, nuestros amigos no parecen contentos. Dicen que se ha violado el derecho 10 del Convenio Europeo, el cual protege la libertad de expresión. El gobierno dice que esto no se debería admitir, puesto que sobrepasa el artículo 17 del convenio, que prohíbe el abuso del derecho y dice que, para proteger el Estado democrático, la libertad a los jóvenes se debe mantener. En este momento entra al juego el TDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual citan a los jóvenes, ya que en él se protegen los actos simbólicos. ¡Ja! Os veo perdidos. Os cuento de qué va esto. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, o CDH, fue firmado en 1950. Es un tratado internacional que obliga a los países europeos que lo han ratificado, incluida España, a proteger los derechos fundamentales. Reconoce derechos básicos como libertad de expresión, vida privada. Si un Estado viola esos derechos, una persona puede denunciarlo ante el TDH en Estrasburgo. Y esto es lo que hicieron nuestros protagonistas. El TDH dice que la sentencia que puso el Estado español tiene sentido de acuerdo con proteger la reputación ajena, pero se preguntan si debe hacerse en un Estado democrático. Los demandantes dicen que fue una protesta política sin incitación al odio. Ante todo esto, el gobierno sostiene que sí hubo una incitación al odio porque provocó protestas posteriores. Por si no era poco, la intervención del TDH aparece también en la ONG Artículo 19. Esta apareció como tercer interviniente, una figura permitida por el TDH. Esta ONG tenía autoridad en el tema y se consideró que su presencia ayudaba. Artículo 19 criticaba que existan delitos especiales para proteger a jefes de Estado. El TDH recuerda que la libertad de expresión ampara incluso a gestos ofensivos en la política. Las restricciones deben ser muy limitadas, sobre todo en el debate político. La protección especial a los jefes del Estado contradice el espíritu del convenio. El tribunal considera que la quema de la foto fue un acto simbólico y político, no violento ni personal, y concluye que las protestas posteriores no fueron consecuencia del acto, sino de la imputación penal. El TDH delibera, dice que España violó el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Os acordáis de qué trataba, verdad? Sobre libertad de expresión. Finalmente, se declara que España debe devolver a cada demandante 2.700 euros, la multa impuesta inicialmente. Espero que después de este capítulo se hayan quedado claros algunos conceptos sobre el derecho. Después de todo lo que os he contado, ¿dónde pensáis que están los límites entre crítica política y discurso de odio? ¿Tiene sentido que la corona tenga una protección penal especial frente a las críticas? ¿Creéis que todas las figuras públicas deberían tener el mismo nivel de protección legal, independientemente de su cargo? Vosotros diréis. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, derechomaníacos.